There is at least one person who did not like Bad Bunny's message Wonder last who night. that is. That was President Trump, who has made that clear from the very beginning. He was not a fan. He blasted the performance on social media after a weekend of controversy over a racist video that he reposted. So that sparked a lot of bipartisan backlash, but he is still refusing to apologize. Ed O'Keefe has more on all of this. Ed, good morning. But let's start with Bad Bunny's performance. What did the president have to say? We knew going in that he did not want to see this show happen. Hay episodios públicos que no destacan por lo que ocurre en el campo, sino por el desplazamiento institucional que se produce fuera de él. Cuando las decisiones personales, los recursos del Estado y los símbolos nacionales se mezclan de una manera poco habitual. El domingo por la noche, mientras se celebraba la Super Bowl en un estadio abarrotado de California, el presidente de los Estados Unidos seguía la retransmisión desde Mar-a-Lago, en Florida. Un lugar que, a pesar de presentarse como residencia privada, sigue vinculado a gastos públicos y protocolos institucionales atípicos para alguien que no ocupa el cargo. El episodio llamó la atención no por el partido en sí, sino por el contraste entre el evento deportivo de mayor visibilidad nacional y la elección deliberada de la distancia física y el espacio público tradicional asociado a este tipo de ocasiones. La ausencia no se explicó formalmente ni se anunció como una estrategia. Aún así, se hizo evidente cuando comenzaron a circular imágenes y registros que mostraban al presidente viendo el partido rodeado de aliados políticos, asesores informales y figuras que ya ocuparon o disputan espacios relevantes en el sistema judicial y en la comunicación institucional. No se trataba solo de una noche privada frente al televisor, sino de un ambiente en el que la política, la influencia y la estructura estatal se superponían de manera poco convencional para un momento de entretenimiento nacional. Poco después del descanso del partido, mientras el espectáculo del medio tiempo seguía transmitiéndose a millones de espectadores dentro y fuera del país, surgió una manifestación pública en las redes sociales del presidente. El mensaje no abordaba el evento deportivo como una celebración colectiva, sino como objeto de crítica institucional, cuestionando los patrones, valores y representaciones nacionales asociados a la presentación artística exhibida. El tono adoptado contrastaba con el patrón histórico observado en figuras que ya ocuparon la presidencia, sobre todo en contextos de eventos de alcance global. Este cambio de postura se hizo más evidente cuando se comparó con manifestaciones paralelas de otros actores institucionales. Gobernadores, expresidentes y representantes electos utilizaron el mismo episodio para reforzar mensajes de unidad cívica, reconocimiento cultural o simple felicitación deportiva. La coexistencia de estas narrativas, producidas a partir de un mismo evento, reveló no solo diferencias de opinión, sino divergencias más profundas sobre el papel que desempeñan las ocasiones públicas en la construcción de la idea de país. Durante las horas siguientes, la repercusión no se centró exclusivamente en el contenido del mensaje publicado, sino en el contexto en el que se emitió. Los analistas comenzaron a observar la elección del lugar, la presencia de determinadas figuras políticas y jurídicas en el entorno inmediato del presidente y el uso continuado de canales públicos de comunicación para comentarios que escapan al registro institucional clásico. El episodio pasó a interpretarse como parte de un patrón más amplio de actuación fuera de los engranajes tradicionales que regulan la separación entre la esfera privada, la influencia política y el aparato estatal. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de esa sala o al contenido específico de una publicación aislada,
se discutió como un indicio de cómo los antiguos centros de poder siguen operando en paralelo a las estructuras formales, creando zonas grises donde se entrelazan las responsabilidades públicas, los recursos colectivos y las agendas personales. Para los observadores institucionales, lo que llamó la atención no fue el comentario en sí, sino la naturalización de este tipo de arreglo en un momento de alta visibilidad nacional. Hay quienes siguen estos movimientos con atención continua, precisamente porque ayudan a trazar un mapa de las transformaciones en el funcionamiento del sistema político estadounidense, especialmente cuando episodios aparentemente periféricos revelan dinámicas persistentes de poder, comunicación e influencia. Comprender estas señales requiere observar no solo los grandes anuncios oficiales, sino también los gestos laterales, los escenarios elegidos y los patrones que se repiten fuera del foco principal. Este episodio, por sí solo, no redefine el funcionamiento de las instituciones, pero se suma a una secuencia de acontecimientos que están siendo analizados con atención por quienes tratan de comprender cómo funciona la política estadounidense en sus intersticios, lejos de las ceremonias formales y más cerca de las decisiones informales que moldean el ambiente público a lo largo del tiempo. Es en este contexto que el episodio deja de ser solo un registro curioso de comportamiento y pasa a ser observado a la luz de mecanismos institucionales más amplios. La elección de Mar-a-Lago como escenario recurrente para reuniones políticas, comunicación pública y articulación informal no es neutra dentro del sistema estadounidense, especialmente si se tiene en cuenta la relación entre expresidentes, protección estatal, financiación pública indirecta y los límites legales que separan las actividades privadas de las funciones del Estado. A lo largo de los últimos años, este espacio ha ido adquiriendo un nuevo significado, pasando de ser un simple club privado a convertirse en un punto de convergencia política fuera de los canales tradicionales de Washington. A partir de ahí, entran en escena actores institucionales que amplían la complejidad del episodio. La presencia de figuras con antecedentes en el Departamento de Justicia, el Senado y las estructuras partidarias nacionales reintroduce elementos formales en un entorno que se presenta como informal. Esta superposición crea un campo de ambigüedad en el que no queda inmediatamente claro qué interacciones son de carácter personal, cuáles son de naturaleza política y cuáles pueden tener efectos sobre futuras decisiones administrativas. En sistemas altamente normativizados, este tipo de indefinición suele generar debates prolongados. Esta convergencia ayuda a comprender por qué episodios aparentemente periféricos pasan a ser analizados con mayor atención por juristas y observadores institucionales. Los expresidentes mantienen prerrogativas específicas, como la protección del servicio secreto y el acceso continuo a redes de influencia, pero ya no ejercen autoridad ejecutiva. Cuando estos elementos se movilizan en contextos de comunicación política activa, surge un terreno delicado en el que la distinción entre libertad de expresión, capital político acumulado y uso indirecto de estructuras públicas se vuelve menos nítida. Al mismo tiempo, el contenido de la manifestación pública realizada durante el evento deportivo se conecta con un historial más amplio de intervenciones culturales como instrumento de posicionamiento político. No se trata de un fenómeno nuevo, pero su recurrencia en entornos informales, asociada a símbolos nacionales de gran alcance, refuerza la percepción de que la arena cultural se está utilizando como una extensión del debate institucional, incluso fuera de los espacios deliberativos clásicos. Esto desplaza el foco de la política formal hacia territorios donde las reglas de rendición de cuentas
son más difusas. En este escenario, los medios de comunicación y los líderes políticos reaccionan de manera diferente, no solo al contenido de las declaraciones, sino al patrón que sugieren. Hay quienes ven en estos episodios una continuidad estratégica, basada en el mantenimiento de la visibilidad y la activación constante de las bases políticas. Otros lo interpretan como señales de erosión de las fronteras institucionales que tradicionalmente separaban el mandato, el posmandato y la actuación privada. El debate se sostiene precisamente porque ambos enfoques encuentran precedentes en el sistema estadounidense reciente. En este punto, es importante seguir análisis que no se limiten a eventos aislados, sino que observen cómo estas prácticas se acumulan a lo largo del tiempo e interactúan con decisiones judiciales, disputas electorales y reajustes internos de los partidos. La comprensión de estos movimientos depende menos de titulares puntuales y más de lecturas continuadas que conecten episodios, contextos y estructuras formales en transformación. A medida que este tipo de actuación se repite, el sistema reacciona de forma gradual, ya sea mediante debates legislativos, revisiones administrativas o ajustes informales de comportamiento por parte de otros líderes. Lo que queda por ver es hasta qué punto estas reacciones lograrán reabsorber las prácticas que operan al margen del diseño institucional clásico, o si estos márgenes seguirán expandiéndose como espacio legítimo de poder político en los Estados Unidos. A la luz de los registros disponibles y los análisis elaborados en las horas y días posteriores al episodio, aún no se ha llegado a un consenso sobre su significado en el plano institucional. Una parte de los juristas y analistas políticos considera que este tipo de comportamiento se inscribe dentro de las libertades que normalmente se atribuyen a los expresidentes, que siguen estando capacitados para manifestarse en el espacio público sin estar sujetos a las restricciones formales impuestas por el ejercicio del cargo. Desde esta perspectiva, el episodio no sería más que una demostración de cómo las figuras políticas de gran proyección utilizan los eventos culturales de amplia audiencia como instrumentos para mantener su visibilidad e influencia política. En un sentido distinto, otras interpretaciones señalan que la repetición de estos episodios puede representar un proceso gradual de desgaste de las fronteras institucionales tradicionales. Para estos analistas, el punto central no es la legalidad inmediata de un acto específico, sino la consolidación de entornos híbridos en los que coexisten intereses privados, aparatos de protección estatal y comunicación política continua sin parámetros claros de responsabilidad. El debate, en este caso, se desplaza del contenido de las declaraciones al arreglo estructural que permite que éstas se produzcan desde espacios situados fuera del circuito político formal. También hay observadores que llaman la atención sobre los efectos simbólicos de este patrón cuando se manifiesta en contextos de gran visibilidad nacional. Eventos como la Super Bowl funcionan históricamente como momentos de integración cívica, en los que las diferencias políticas tienden a suavizarse temporalmente en favor de una narrativa compartida. Cuando estas ocasiones se asocian, aunque sea indirectamente, a disputas institucionales, surgen preguntas sobre la apropiación de símbolos culturales y sobre los impactos acumulativos de esta práctica en la confianza pública en las instituciones a lo largo del tiempo. Otros analistas señalan que el sistema político de los Estados Unidos cuenta con mecanismos de acomodación y adaptación, aunque estas respuestas difícilmente se producen de manera inmediata. Los ajustes institucionales suelen producirse de forma gradual y fragmentada, a través de decisiones judiciales,
revisiones administrativas y cambios informales en el comportamiento de los actores políticos. Desde este punto de vista, episodios como este se consideran menos como desencadenantes directos de la transformación y más como señales reveladoras de tensiones en curso, sin indicar necesariamente direcciones o resultados finales. Hasta el momento, no hay acuerdo entre los expertos sobre si estas prácticas seguirán limitadas a determinadas figuras políticas o si podrán expandirse como un patrón recurrente entre futuros exocupantes de cargos ejecutivos. Esta indefinición mantiene abierto el debate entre quienes identifican riesgos potenciales para el equilibrio institucional y quienes interpretan el fenómeno como parte de una adaptación más amplia de la comunicación política en sociedades fuertemente mediadas. En este contexto, la discusión converge en la capacidad del sistema para establecer límites claros entre la participación legítima en el debate público y el uso prolongado de las estructuras asociadas al poder estatal tras el fin del mandato. Esta distinción, aún en proceso de consolidación, dependerá de futuras decisiones, interpretaciones jurídicas y la reacción de otros líderes políticos ante prácticas que siguen desarrollándose. La observación atenta de estos acontecimientos exige un seguimiento continuo de episodios que, aisladamente, pueden parecer secundarios, pero que, analizados en conjunto, ayudan a revelar cómo se está poniendo a prueba el funcionamiento institucional de los Estados Unidos en dimensiones menos evidentes del proceso político. Es a través de esta mirada cuidadosa, libre de conclusiones anticipadas, que se hace posible comprender cómo responde el sistema cuando sus límites son presionados de manera persistente y gradual.